Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, sí se escucha. Sí, perfecto, denme un segundito, espérame tantito. Mm, Ya está. Bueno. Ay, Dios. Mm. Ok, chicos, bueno, vamos a continuar con lo que estábamos visualizando ayer. Ayer estuvimos hablando, comenzamos más bien a hablar acerca de lo que era la Conducef. También hablamos acerca de cuáles eran las vertientes o qué eran digamos que las vertientes que se encargaba de atender. Hablábamos de una preventiva y hablábamos de una correctiva. Obviamente en la preventiva pues entraba todo lo que ya habíamos visto en la parte también del IPAP. Y en la correctiva, bueno, hablábamos de su funcionalidad o de su trabajo como, digamos que mediador cuando existía algún tipo de controversia. Al igual, si no mal recuerdo, terminamos también y platicamos un poquito acerca de aquellas instituciones, porque siempre que pensábamos en instituciones financieras, bueno, nos íbamos como para el asunto del banco, y bueno, vimos que no, vimos que también las aseguradoras, las afianzadoras, las casas de cambio, y todas estas, bueno, también forman parte del mismo. Déjenme proyectarles el archivo que estábamos viendo ayer, que era uno de los archivos precisamente que se encuentran dentro de la página de Conducef. De hecho, creo que ya lo pueden checar. A ver, espérenme, admito a su compañero. A sus compañeros. Denme un segundo. Ok, les decía que este es un archivo que se encuentra precisamente en la página de Conducef y obviamente es un anexo que funciona como una parte informativa en la que nos habla de cómo se comportan las instituciones financieras. Decíamos que, bueno, pues una de las partes más factibles que nosotros podemos comprender, pues es que tanto número de quejas, ¿no? Entre más número de quejas, pues quiere decir que verdaderamente hay un problema o que verdaderamente pues hay una falla que hace que no esté funcionando de la manera que debería, ¿no? Y bueno, bajo el lema de que si estás informado no vas a ser defraudado, pues es como la Conducef, así como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues van elaborando esta parte informativa. Les comentaba que se hacía de manera anual, porque obviamente se hace digamos que un compendio o un recopilado de todas estas actuaciones que van teniendo los bancos al transcurrir del tiempo, ¿no? Porque no podemos criticar, digamos, la funcionalidad de una institución bancaria por el simple hecho de un mal momento de 2, 3 meses. Entonces, por tanto, bueno, se basa la parte de el año. Aquí tenemos los bancos que por lo menos de enero a diciembre de 2020 pues han tenido más reclamaciones, porque obviamente son las que encabezan la lista de reclamos. Acá pueden apreciar, bueno, tenemos el listado. En primer lugar tenemos a Banorte. Banorte se dan cuenta en cabeza, no por mucho, y eso es la triste historia, porque no por mucho, pero pues bueno, encabeza propiamente la lista en cuanto a quejas. Posteriormente le sigue Santander, prácticamente van pegaditos. Y de ahí, bueno, ya viene Citibanamex, viene Bancoppel, viene Bancomer, Banco Azteca, HSBC, Scotiabank, Inbursa y el último, que es este banco regiomontano, Banregio, y con el menor número, obviamente, de quejas. Eso se puede deber a distintas cosas, digo, también hay que comprender en cuanto a la presencia que tienen pues en las diferentes entidades de la República y que obviamente pues entre más gente se atienda, pues obviamente puede generar un mayor número de quejas, ¿sí? En este caso, bueno, estas quejas fueron ingresadas a través de algo que se llama el REUNE. El REUNE precisamente es un registro de unidades especializadas a través de las cuales se van gestionando toda la parte de las reclamaciones a las instituciones y obviamente pues son las que como tal reúne se presentan ante Conducef. De las demás, bueno, si hay mayor inconformidad entre los usuarios, bueno, pues eso ya será otra cosa, pero pues mientras no lleguen al conocimiento de Conducef, mientras no lleguen a la base de datos de Reúne, bueno, pues se tome en cuenta que no hay. Ahora, bueno, ya sabemos cuáles son los bancos que presentan un comportamiento mayor en cuanto a queja, en cuanto a reclamación, pero ¿cuáles son las principales causas de reclamación que las personas desde enero a diciembre del año pasado pues gestionaron con mayor situación? Bueno, pues acá tienen una gráfica bien sencilla, bien entendible, en donde nos van diciendo el mayor porcentaje, bueno, el mayor porcentaje son otras millones de causas que pueden existir en la totalidad de las reclamaciones.
Tenemos otro índice que también es un índice, lo pueden ver acá, es un índice mayoritario que tiene que ver con la parte de los consumos vía Internet. Aquellos cargos o aquellos consumos que no han sido reconocidos, pero que se han gestionado a través de mecanismos digitales. Ahorita que tenemos tan de moda toda esta parte de que ya muchos, pues ya no usamos el efectivo como con tanta regularidad, sino que ya lo hacemos todo a través de transferencias, a través de pagos, obviamente con cuentas y demás. Pues esto representa uno de los mayores índices de queja, pues obviamente por toda esta cuestión de violación a datos personales. Vamos a ver un poquito más adelante, cuando lleguemos a la parte de delitos, bueno, cómo se van dando estos consumos vía Internet y qué conductas típicas, bueno, podemos visualizar en esta mecánica del uso de herramientas. Otro número también, digamos que representativo, si no mayoritario, es precisamente la generalidad de los consumos que no son reconocidos. Todos estos cargos que se nos generan a nuestras tarjetas y demás, y que nosotros decimos, yo nunca compré eso, yo nunca consumí tal producto o tal servicio, etcétera. Bueno, pues estos en general, todos los que se pueden dar, no necesariamente a través de vías digitales, sino en cualquier tipo de vía, digamos que con el plástico presencial. Y el último que tenemos, que ya es un índice chiquito comparado al porcentaje mayor que tenemos en las otras partes de la gráfica, bueno, pues tenemos un 6% de problemáticas o de quejas que se dan porque los cajeros automáticos no entregan la cantidad que la persona pues ingresó, ¿no? Entonces entregan como la cantidad que quieren y entre algunas otras cosas. Pero bueno, eso ya representa pues un menor número. Obvio, menor número porcentual, porque aún así si lo vemos, 364,000 quejas, bueno, 364,640 quejas, bueno, aún así no deja de ser preocupante, vamos a decir, el comportamiento, ¿no? Aquí las personas que presentaron o que llegaron ya hasta la parte de la queja o hasta la parte de la reclamación en Conducef, o sea, que ya se fueron directamente a la institución, sigue este comportamiento. El 60% se engloban una diversidad de causas ajenas, o sea, de causas generales, un 22% de cuestión no reconocida, o sea, de cargos no reconocidos, de consumos, más bien, consumos no reconocidos, o sea, que compré objetos, que compré o adquirí algún servicio y demás. Un 10% las transferencias electrónicas que no son reconocidas. Afortunadamente, digo, cabe mencionar que también todos los bancos han tratado de actualizar y de proteger mucho toda la parte de sus bancas electrónicas. Ahorita con esta problemática de la contingencia, pues muchos bancos eliminaron trámites presenciales para que se pudieran hacer a través de su banca electrónica. Y obviamente, pues uno de los primeros movimientos que se hace, pues es movilizar la economía, o sea, movilizar el dinero, y eso, pues no hay otra manera de hacerlo digital, pues a través de transferencia. La problemática es que, bueno, pues a veces no se reconoce, obviamente, la transferencia electrónica, no llega a su destinatario, no nos hace como la modificación o la actualización de saldos y bueno, como que este tipo de problemas. Y el otro 8% tiene que ver con la parte de los cargos no reconocidos en nuestra cuenta. Acá no necesariamente es por una adquisición de productos, sino que me generan, no sé, algún interés, vamos a pensar. Alguna cuota, alguna parte que obviamente yo digo, no, pero es que a mí nunca me dijeron que tenía que pagar, no sé, un seguro, ¿no? Un seguro de estos que ofrecen los bancos contra robos y todo este tipo de cosas. Y yo digo, no, pero es que yo no reconozco este cargo que hicieron en mi cuenta. Ah, bueno, pues acá pueden pasar varias cosas, o que no leíste correctamente y sin querer lo contrataste a través de cajero o a través de llamada, que cuando llamas por una aclaración te dicen bastantes cosas y tú sí, 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 ah, bueno, pues en ese automático sí, ¿qué crees? Pues ya te generaron un cargo. Pero bueno, al final de cuentas las personas se quejan porque dicen que son cargos que ellos no reconocen haber gestionado o haber aceptado. Les decía, puede pasar eso o puede pasar que verdaderamente pues, haya un error, una omisión o alguna cuestión en la cual se genere un cargo que pues no está reconocido. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo te va a tratar un banco si ya haces tu reclamo directamente ante la Conducef? Yo les había comentado, cuando ya se hace, cuando yo voy directamente a mi banco y ya les dije, yo no reconozco esto, a ver, exhíbanme qué pasó, cuándo fue, dónde fue este retiro, no sé, lo que ustedes quieran. Hay bancos que dan la respuesta, ¿no? Pero hay bancos que la verdad es que no les importa mucho, que es la mayoría.
Entonces las personas, bueno, las personas que tienen el conocimiento, pues se van directamente ante Conducef y Conducef, bueno, hace las diligencias y las solicitudes correspondientes. ¿Cuáles son los que han atendido de manera más eficiente estos reclamos? Obviamente que ya se han realizado los usuarios ante Conducef y que Conducef pues ya interviene. Este es el orden que tenemos. Casi vamos en un 100%, o sea, casi tienen el 10. HCBC es el que mayor respuesta da en cuanto ve una reclamación precisamente que ya se emitió ante la Conducef. Posteriormente, bueno, vemos también con una calificación relativamente alta a Banco Azteca, a Inbursa, a Bancomer, y bueno, pues de ahí ya van bajando un poquito. Van como que en la misma línea los siguientes cuatro, Bancoppel, Scotiabank, Banamex, Banregio, y bueno, pues ya los peorcitos que de todos modos como que les sigue valiendo un poco. Tenemos a Banregio, tenemos a Banorte, sigue teniendo la misma problemática Banorte y Santander. Obviamente son los que menos atienden, o sea, no resuelven como tal digamos que la problemática. En este caso, tenemos un índice, que es este que ustedes pueden ver acá abajo, el índice de desempeño de atención a usuarios y dato, ¿no? Y ellos pues obviamente dan una calificación del 0 al 10, pero solamente se ve en la parte de las reclamaciones que se presentan y no solamente en las que presentan, porque es otra de las problemáticas. Hay personas que presentan la reclamación, pero pues ya nunca más concurren, no le dan seguimiento básicamente. Entonces, este índice solamente se toman en cuenta las reclamaciones que se dan ante Conducef y aquellas que son terminadas en ese periodo, ¿no? Pues si no, no puede, si hay alguna modificación posterior, bueno, pues ya no puede hacerse como mucho. ¿En qué bancos son en los que nos encargan o en los que más bien se resuelven más al favor, o sea, a favor del usuario, por decirlo de esa manera? Los bancos que más pueden revisar, que más digamos que se comprometen a analizar y determinar que el usuario tenía la razón, obviamente en Conducef, son estos. Aquí están. Acá tenemos Citibanamex, a comparación de lo que teníamos hace rato, miren, acá ya hay, aunque Citibanamex no hace mucho caso, pero al final de cuentas sí le logra dar como que este voto al usuario, al igual que Banregio, cuando técnicamente era uno de los peores evaluados y de los que menos caso hace. Bueno, pues ya cuando llega la de veras, pues en ese momento toman la decisión por el usuario. También Banregio y ya de ahí bajan, ¿no? Viene Bancomer, viene Inbursa, Bancoppel, Banco Azteca y Santander. Ya de ahí los demás, bueno, pues eso sí, ya como que no ceden mucho, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Santander, HCBC, Scotiabank, y bueno, creo que el más problemático de todos es Banorte. Entonces, bueno, pues pobres de nosotros todos los que manejamos Banorte, pero bueno, pues así están las estadísticas, por lo menos de las quejas o de las que se pueden dar ante la misma institución. Ahora, muy importante, porque esto es lo que muchas de las veces nos preocupa, ¿no? Nos preocupa como usuarios, porque muchas de las veces precisamente por eso no damos el seguimiento, por eso no nos interesa tanto decir, ay, no, pero en lo que voy al banco y en lo que me resuelven, y si voy en este caso a Conducef, y en lo que Conducef habla con el banco, y en lo que el banco analiza, pues la realidad es que qué flojera, no tengo tiempo, tengo mucho trabajo, y la verdad es que pues mejor ya ni modo, ya me hicieron el cargo y ya que, ¿no? Pero bueno, resulta que esta parte del tiempo pues es uno de los elementos más importantes para poder valorizar a los bancos y es precisamente cuánto tiempo va a tardar en podernos resolver el banco con el que tenemos la controversia. Bueno, pues aquí están los bancos que precisamente se pusieron, bueno, Carlos dice, ¿no? Se pusieron las pilas, como coloquialmente se dice, obviamente en la parte de Conducef para poder resolverle la queja o la reclamación al usuario. En primer lugar, a comparación de las estadísticas anteriores, tenemos Scotiabank, vuelve a saltar Citibanamex y bueno, curiosamente ya en tercer lugar ya podemos ver la resolución de Banorte. Digamos que Banorte o estas que están, digamos que evaluadas en los primeros lugares, como fue el caso de este, sobre todo este que fue uno de los peores, ya cuando ve la situación real, o sea, ya cuando encuentra esta parte coercitiva, bueno, pues en ese momento ahí sí, ya se ponen las pilas. En el caso de Banorte, bueno, ya de ahí vemos la misma, como que una dinámica muy similar. Ya vemos, por ejemplo, en Inbursa, Banregio, Bancoppel, Santander,
Bancomer, HSBC y bueno, curiosamente, bueno, ya Banco Azteca pues ya es como de las que tardan en resolver como poquito. De hecho, acá podemos encontrar, miren, sus días, ahí los van viendo ustedes. El tiempo de respuesta general, vamos a decirlo así para que igual no nos esperancemos mucho, son 20 días, o sea, 20 días aproximadamente es lo que nos tiene que tardar en resolver. Posteriormente a que yo voy a Conducef, el tiempo en que tiene que responderme mi banco, ¿sí? O sea, el banco con el que estoy teniendo la problemática. Bueno, aquí digo, 20 días no son tanto, pero aquí el detalle es que son días no naturales, o sea, son días hábiles. Entonces, bueno, pues ya nos iríamos aproximadamente a un mes. Un mes es en lo que tarda en dar esta, digamos que esta respuesta. Aproximadamente, bueno, ya sabemos que tenemos otras dinámicas, luego se pone la parte de la carga de trabajo y bueno, alguna otra serie de cosas que podrían generar una problemática, pero por lo menos en manera promedio para tener una tentativa por si en algún momento tienen que, digamos, interponer alguna reclamación o tienen algún cliente, algún familiar, algún amigo que les pida poner una reclamación, bueno, pues ya sabrán más o menos en cuestión de asesoría que ese es el periodo que tardan en aproximación los bancos. Bueno. Pues precisamente como ese podemos ver varios folletos, varios anexos informativos por parte de Conducef, en donde no solamente nos ayudan a tener mayor educación y cultura financiera, ¿no? A través de diferentes cursos y demás, sino que también tienen una parte informativa interesante porque pues nos van dando la información actualizada y confiable de cómo están en este momento pues las instituciones, ¿no? Les iba a dejar de tarea, pero ya no se los dejé, pero no hay problema. Que indagaran un poquito, así como le fuimos haciendo en las demás, digamos que en las demás figuras del sistema financiero, como lo hicimos con el SAT, como lo hicimos con la Secretaría y demás. Bueno, pues los iba a dejar indagar un poquito en la página de la Conducef, pero la verdad es que se me olvidó. Se los voy a dejar, nada más se los voy a dejar como a carga de situación, pero bueno, ahorita lo vamos a visualizar. Se los comparto, espérenme tantito. Bueno, parte muy importante para darle esta situación a la navegación es que tenemos ya una situación de chatbot. En el caso de Conducef, Conducef ya cuenta con una parte de chatbot. De hecho, si lo pueden apreciar en la pantalla, creo que ya se visualiza. Lo encontramos acá del lado derechito, ¿no? Entonces aquí, miren, ya tienen el chatbot, digamos que activado. Si ustedes le ponen, bueno, acá nos da el saludo, el asesor Conducef número 5, que obviamente pues, son intermediarios, ¿no? Entre el usuario y obviamente la Conducef. Entonces nosotros si en automático le ponemos, hola, ¿me puedes ayudar? Bueno, yo tengo que arrojar todos mis datos, desde el nombre, el teléfono, el correo y demás, porque pues tampoco van a estar perdiendo el tiempo, ¿verdad? Y claramente pues tengo que poner mi duda o tengo que poner mi queja o tengo que poner qué es lo que necesito propiamente que me atienda el chatbot. Bueno, y acá lo tenemos para que ya no haya la necesidad de estar hablando por teléfono, de estar haciendo forzosamente una consulta presencial, sobre todo por la situación que estamos pasando. Bueno, pues ahí tienen el chatbot que solito los va llevando, los va direccionando. Aquí tenemos diferentes cosas, miren, obviamente por cuestión de tiempo y tampoco somos tan ociosos, no vamos a ver todo, ¿verdad? Porque no vamos a acabar el día de hoy. Pero bueno, pueden ver que tienen todas sus pestañas, tienen 7 pestañas especiales o especializadas por parte de la Conducef, en donde nos va poniendo, ¿no? Nos habla todos los boletines de prensa, porque estos son boletines, nos enseña, ¿no? Las fotos, tienen acciones y programas, que es uno de los más interesantes, ahorita lo aperturamos. Pero la página tiene más cosas, mire. Aquí encuentran todos estos. Aquí está. ¿Qué pasa si yo tengo una parte de una reclamación ante la Conducef? ¿Se puede hacer una conciliación? Por supuesto que se puede hacer una conciliación. Y fíjense cómo es la vida, que ya las conciliaciones ya se pueden hacer, es más, a través de teléfono si ustedes así lo requieren, ¿no? Este es un servicio que se llama el COT, que es la conciliación telefónica. Y bueno, si yo quiero conciliar con mi banco, en ese momento la Conducef, digamos que me pone en contacto y se puede hacer la situación de la conciliación. Acá, bueno, obviamente pues tenemos una situación de agendar citas, porque pues ahorita no podemos llegar solo por llegar, por situación de seguridad de salud, y bueno, pues ahí la tienen.
No es la única manera. Yo cómo puedo interponer mis quejas. Bueno, pues aquí está. Si yo quiero establecer mi queja a través de la cuestión electrónica, pues lo puedo hacer sin ningún problema con los datos que me requiere la misma plataforma. Miren, vamos a abrirlo. Voy a cerrar mi anexo y lo voy a poner acá. Miren, aquí está. Aquí tenemos todas y cada una, obviamente, de los servicios financieros o de las instituciones financieras con las cuales nos pueden atender. Si se pueden dar cuenta, bueno, tenemos a los bancos, las Afores, las seguros, las bancas de desarrollo y bueno, todas las demás. Y ya, pues ahí nosotros si necesitamos una atención personalizada, bueno, pues ya tenemos que irnos ahí, sobre todo cuando necesitamos algún tipo de asesoría. Y ya con eso, pues ahí nos va dando los, digamos que los pasos para poder, obviamente, interponer nuestra queja a través de la cuestión en línea. ¿Qué otra cosa yo chequeé así como interesante? El estado. En el caso del estado de nuestro asunto, si tenemos una queja, una reclamación, una conciliación, lo que sea, podemos ir, digamos que consultando con nuestros datos personales y el número de registro, cómo va desarrollándose eso, ¿no? Y bueno, yo les había comentado anteriormente que la Conducef tenía dos vertientes importantes, una correctiva, pero que también tenía una parte preventiva. Bueno, pues la parte preventiva radicaba en la cuestión de la educación financiera. Y yo les decía, la Conducef gestiona, ¿no? A veces cierto tipo de eventos que nos pueden auxiliar a manejar mejor, ¿no? Nuestras finanzas. Y miren, acá tenemos un diplomado precisamente en la parte de esta parte de educación financiera. Miren, aquí ya están hasta en la generación 38, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos que hacer un registro, se tiene que hacer, nos tienen que mandar un correo de aceptación, solamente necesitamos el registro para generarlo, pues tengo que tener un usuario, una contraseña en Conducef y demás. Si nos autorizan, pues ya nos tendrán que decir, pues en el grupo en el que vamos a estar, digamos que trabajando, ¿no? La plataforma cuando son diplomados está abierto todo el tiempo, o sea, la realidad es que está abierta a las 24, los 365. ¿Para qué? Porque precisamente la Conducef comprende que pues muchas personas pues, tienen mucho trabajo o son estudiantes o son microempresarios o lo que ustedes quieran. Entonces, obviamente da esta apertura de poderlo trabajar durante un tiempo determinado, pero se puede trabajar todo el tiempo sin ningún problema. Ahí de hecho nos proporciona un manual de usuario, nos da una cuestión de preguntas y demás, ¿no? Entonces ahí tenemos toda la parte. Los objetivos, bueno, está de más decirlo, una parte muy importante para ustedes, para nosotros y para todos. En este caso, el diplomado es gratuito, ¿sí? Y obviamente se puede aperturar a todas las personas que deseen tomarlo. El único requerimiento es que tengan a partir del nivel bachillerato, pues obviamente para tener una noción y poder obviamente comenzar a complementarlo. El diplomado, la verdad es que tiene mucha facilidad, digamos que elaborado para poderlo contestar sin tantos problemas a comparación de otros diplomados que se dan en otras estructuras. La verdad es que funciona. Acá lo dice, tiene 3 módulos, tiene sus ejercicios, tiene sus evaluaciones y en este caso, quien se encarga de desarrollar estos contenidos es la Bolsa Institucional de Valores, el Instituto Nacional de Economía Social y el Banco de México. Entonces, pues imagínense, pues obviamente es una parte interesante. Más abajo ustedes pueden ver el contenido, qué es lo que manejan estas 3 pestañas, porque ven que decían que son 3 módulos. Tenemos la importancia de la educación financiera, sus componentes y la parte de la educación financiera y las nuevas tecnologías. Se supone que el diplomado tiene una duración de 150 horas, ¿no? Yo al principio se los iba a solicitar desde que iniciamos el cuatrimestre para que lo pudieran hacer y bueno, se quedaran con algo de provecho, porque pues obviamente un diplomado por parte de esta institución, pues digo, tiene una completa valía. Pero digo, la realidad es que se comprende que pues tienen más materias y tienen más trabajo y demás. Obviamente la invitación, pues es que si en algún momento lo pudieran tomar, pues les va a beneficiar mucho, tanto en una parte curricular, sobre todo ustedes que ahorita inician, y obviamente para la parte personal, ¿no? Nos ayuda mucho a esta situación. Yo ya estoy en eso.
Y bueno, la acreditación no está difícil porque la verdad es que solamente se les pide un 7, o sea, así básicamente. Y las calificaciones solamente se jalan, en automático nos va arrojando, no necesitan como hacerlo, ya en automático la plataforma está, digamos que gestionada o está programada para que la calificación que yo saque entre los tres módulos, pues me puedan arrojar un promedio general. Esto, pues obviamente vamos a tener una constancia, nos van a dar una constancia que pues obviamente nos va a acreditar porque no es una conferencia, no es un cursito, o sea, es un diplomado. Entonces, pues yo se los recomiendo sobre todo bajo la viabilidad de que es gratuito, ¿sí? Se les envía en correo electrónico y bueno, nos dice que, y sí, yo tengo compañeros que lo han hecho y dicen que sí, que verdaderamente, es más, hasta antes de 10 días hábiles les están entregando la parte de ¿cómo se llama? De su constancia. Entonces digo, está interesante. Miren, acá tienen, ya inició, ya tenemos el primer módulo, segundo módulo y demás. Entonces hay que estar muy pendientes cuando se puedan aperturar, se van abriendo generaciones, por ejemplo, ahorita termina 3 de mayo y bueno, probablemente vuelvan a requerir, ¿no? Los requisitos, por si lo quieren tomar, sin problema, ustedes ya los reúnen todos, porque la realidad es que ya son bueno, ya tienen más de 17, pues las condiciones son muy fáciles, tienen un nivel académico lógicamente de bachillerato, porque pues por eso están en la universidad, tienen correo y pues ya no tienen como ninguna otra situación. Con que ustedes tengan su equipo y con que tengan su conexión a internet, que si se dan cuenta maneja 3 navegadores diferentes y con eso ustedes pueden obviamente aventarse toda la parte de el diplomado y la verdad es que digo, 3 módulos, 150 horas, aquí el detalle pues es que ya se recibe una parte de constancia. Ahí está, espérenme tantito. Ok, bueno, aquí tenemos entonces el ejemplo. Ya vemos cómo sí, Conducef obviamente también se encarga de esta parte de capacitación. Acá tenemos también otra parte muy importante que es la cuestión del pago de multas. Muchas veces sí se gestionan pagos de multas y obviamente pues ahí podemos ver la canalización que tenemos. Miren, vamos a abrirlo. Ahí está. Miren, obviamente todo se monitorea única y exclusivamente con el usuario y la contraseña. Entonces, si nos damos cuenta, pues hasta la parte de nuestros datos personales, pues están resguardados. Única y exclusivamente nosotros podemos acceder a los estados de nuestros asuntos, a nuestro pago de multas, a nuestro diplomado, al avance del mismo. Entonces, la realidad es que tiene mucho que ver, ¿no? En el caso de la plataforma de usuarios FinTech, lo que tiene que ver con el FinTech es precisamente esta parte de la tecnología financiera. ¿Cómo lo podemos explicar? Hagan de cuenta que es como la aplicación de nuevas tecnologías a la parte de la cuestión financiera. Eso es el FinTech. Y bueno, pues acá nos da una plataforma como para poder utilizar diferentes herramientas que claramente pues también nos pueden servir, ¿no? Ya aquí lo demás, bueno, ya es parte de sus canales de comunicación, si quieren irse a Facebook, si quieren irse a Insta, YouTube, como quieran, ¿no? Y hay más información. Eso no nos importa tanto. Y bueno, pues esas son de las cosas que nosotros pudiéramos visualizar. Miren, acá tenemos la parte de las acciones y programas. En el apartado de acciones y programas es donde podemos encontrar pues todo lo que nos puede ofrecer la Conducef también. Tenemos el portal de queja electrónica, que bueno, pues ya lo platicamos, pues es para meter algún tipo de, pues vaya de queja, porque al final de cuentas pues no nos vamos a quejar de algo que está bien. Tenemos los simuladores y las calculadoras en el caso para jugar un poquito con la parte de los intereses, ¿no? A veces nos dan un interés, pero nosotros ni idea tenemos de qué significa ese interés o cómo lo podemos sacar. Pues para eso nos sirven los simuladores y las calculadoras, porque son simuladores también hechos a base de inteligencia artificial y obviamente nos van encuadrando a como si fuera un ejemplo real. Tenemos también el sector de ahorro y crédito popular, nos va guiando también de qué es lo que podemos encontrar ahí. Y miren, tenemos la parte de los trámites y servicios. Y acá están, acá nos empieza a explicar, miren. Acá tenemos, miren, hasta tenemos los contratos de adhesión. Si ustedes quieren checar algún contrato de adhesión, por ejemplo, de alguna aseguradora, bueno, los pueden encontrar ahí.
todos y cada uno de ellos tienen la obligación como instituciones de registrar sus contratos de adhesión. Ayer creo que ya les platiqué un poquito de los contratos de adhesión y si no, bueno, ya lo vieron en contratos. Los contratos en el caso de los seguros son muy similares a los de los bancos. También lo único que hacemos es adherirnos con nuestra firma, no podemos modificar cláusula, ¿no? Y bueno, también podemos ver, acá nos da la parte de las instituciones del sistema financiero, o sea, todas las que ya hemos visto, de estas que son prestadoras de servicios, o sea, que ya no hay más que hacer. Hay queja contra despachos de cobranza, esta también es bien interesante porque muchas de las veces las personas que se encargan de acosar a los usuarios ya ni siquiera muchas de las veces son las instituciones financieras, si no son los despachos de cobranza, estos que dicen, bueno, de lo perdido lo rescatado. Entonces, son los que están molesta y molesta y molesta. Entonces, si llega a haber alguna situación ya tendiente al acoso o alguna otra cuestión, bueno, pues pueden checarlo ahí en la parte eh, del registro. Bueno, y ya con eso podemos ver como algunas otras partes. Espérenme, lo voy a quitar. Conduce ventanilla, aquí está. Aquí está el buró de nuestras entidades financieras. Tenemos también la parte de Educa tu cartera. Este siempre ha estado en Conducef, siempre. Bueno, por lo menos desde que yo recuerdo, este apartado siempre ha estado. Y así se ha quedado, creo que yo lo conocí con el mismo nombre, que es Educa tu cartera. Aquí también hay diferentes tipos de eventos que se pueden tomar. No todos necesariamente son... ¿cómo les puedo decir? No necesariamente son diplomados o tipo de actividades tan largas. La realidad es que no. Miren, de hecho, hay hasta capacitación financiera para niños, hay guía para jóvenes y bueno, pueden ver otro tipo de eventos que bueno, pueden igual y adecuarse un poquito más como a su, digamos que a sus actividades. Miren, aquí tenemos hasta material interactivo con figuritas y todo, pues para poder inducir, ¿no? Sobre todo a los chiquitos a que empiecen con esta cultura, como todo. Entre más pequeños lo hagamos, pues obviamente se nos va a hacer un hábito. Acá tenemos, miren, todos los eventos que obviamente nos pueden generar un gasto o en los cuales pues obviamente se tiene que empezar a visualizar lo que se tiene que hacer con presupuesto, con ahorro y demás. Y que si se dan cuenta, todos son secciones. Miren, por ejemplo, acá hay un foro digital de mujeres, finanzas, liderazgo, que se dio el 8 de marzo, y participan, porque lo padre de esto es que no solamente trabaja la Conducef, sino que obviamente tiende a llamar a otro tipo de instituciones que le pueden favorecer a llevar a cabo pues, sus eventos. Miren, acá tienen todos y cada uno de ellos materiales interactivos, capacitaciones, cursos, folletos, programas y toda aquella información que ustedes busquen con referencia a esta parte, hasta de acuerdo a las edades, lo pueden encontrar en este apartado de Educa tu cartera. Entonces es muy útil, la realidad es que es muy útil porque aparte lo explica de manera bien sencilla. De hecho, sus manuales o sus anexos, como el que vimos hace un momento, si pudieron percatarse, son anexos bien chiquitos, o sea, no son tan complicados de, ay, Dios mío, me va a decir que cómo ahorrar en 200 páginas. No, la realidad es que son materiales muy digeribles, sobre todo porque no van encaminados a una especialización, o sea, no van encaminados a doctores en finanzas, ¿no? O, no sé, algo así, sino que van encaminados pues al público en general que quiera tener pues una mejor cultura. Y todos estos accesos son gratuitos. Entonces, bueno, creo que eso es una de las partes más importantes que yo creo que a todos nos gustan. Bueno, eso quería recalcar nada más de Educa tu cartera. ¿Y qué otro vi? Porque ya los vi, ya estuve ahí curioseando un poquito. Y el Buró de Entidades Financieras. Ya todos los demás trámites, bueno, ya ustedes ingresarán cuando puedan a todos los demás servicios que les ofrecen. Miren, acá tenemos esta parte del Buró de Entidades Financieras o el BEF. Como tal, nos ayuda a saber cómo es el comportamiento de las instituciones, pero también todo aquello que nos pueden ofrecer. Aquí tenemos, por ejemplo, el buró en gráficas, aquí tenemos la parte del desempeño de sectores financieros, tenemos un catálogo de productos y servicios, tenemos la parte de la información, qué información puedo yo necesitar de alguna institución, dígase aseguradora, dígase banco, etcétera. Y claramente, miren, acá nos habla de la actualización de información y es muy clara la Conducef diciéndonos que corresponde al cuarto trimestre del 2020.
¿no? Entonces, obviamente, pues ya de ahí vamos sabiendo por la información que nos podemos encontrar. Y aquí nos explica un poquito, ¿no? Un poquito de cómo se van manejando. Miren, por ejemplo, acá tienen el total de reclamaciones, pero no de banco por banco. Aquí lo tienen de todo el sector. Miren, acá lo tienen. Entonces, ya está un poquito más global o más general. Nos habla de cuántas sanciones se le han dado a los bancos, a las sociedades populares y demás. Y otro de lo más importante, cuánto han tenido que pagar precisamente de esas multas por no hacer bien su trabajo. Y tristemente, pues los bancos son los que más tienen reclamaciones o sanciones y los que más generan pago de multas. A comparación, por ejemplo, de las financieras, ¿no? O a comparación de algún otro sector diferente. Entonces así, pues nos va explicando una serie de cosas, mire. Y ahí nos va dando toda la información, que obviamente por muy interesante, a mí se me hace una de las páginas más digeribles y por ser digerible se me hace de las más interesantes del sistema financiero mexicano, porque nos involucra con todas las demás. Entonces, digo, mi opinión pues, es esa. ¿Qué otro? ¿Qué otro? Pues creo que nada más, era lo que yo les quería enseñar. Obviamente no son los únicos, no son las únicas acciones y programas. Hay más, miren. Aquí tenemos otro, aquí los van enunciando por separado, hay comercio electrónico también. Miren, los ajustadores de seguros de automóvil, aquí se puede hasta presentar un reporte de la calidad que me brindó propiamente mi ajustador de seguros, que es otra de las partes bien importantes que siempre tenemos en un siniestro. Siempre digo quien, ojalá no, ¿verdad? Pero si alguien ha tenido un siniestro o algún familiar, pues los primeros en llegar son los ajustadores. Y en este caso, muchas de las veces los ajustadores no son como las mejores personas que podemos encontrar y bueno, pues también a ellos se les puede evaluar y claramente también se les puede levantar un reporte, indistintamente de que se haga a través de la aseguradora, ¿no? A la que pertenezca. Encontramos la parte de la integridad financiera que ya va más enfocada a la cuestión de la ética, la cuestión de prevenir problemas y demás. Otro muy interesante que nos habla de las cláusulas abusivas. Si yo considero que en mi contrato que me están dando, ofreciéndome un producto o un servicio, es una cláusula abusiva con un interés exagerado, que no está pegado a la norma, bueno, pues también podemos tanto conocer cuáles son el tipo de estas cláusulas, porque ustedes son abogados y ustedes claramente saben que es una cláusula abusiva dentro de un contrato, pero no lo saben todos. Entonces aquí nos explica cuáles son y por supuesto, bueno, se pueden denunciar. Y miren, pues acá tenemos otra parte de tipo de informaciones generales de productos y servicios. Obviamente nuestras unidades de atención estatales que nos puede decir dónde se encuentra, dónde podemos ir y demás. Ahora esto no solamente se queda en territorio nacional, de hecho también hay una parte de apoyo, de auxilio en cuanto a la parte de orientación a una persona que se encuentra en otro lado del mundo, ¿no? O sea, personas que son mexicanas, pero que se encuentran en otro lugar, como lo puede ser sobre todo en Estados Unidos, y bueno, en esa sección se les puede orientar o se les puede canalizar dependiendo pues la problemática que tengan. Miren, tenemos otros, tenemos ahorro, tenemos publicación de sanciones, porque por supuesto que la Comisión Nacional, o sea, la CONDUCEF, pone sanciones y obviamente pues si incumplen las normas, pues vamos a encontrarlas en este apartado. Y bueno, podemos encontrar hasta cuadros comparativos en los cuales podemos canalizar a ver cuáles son las tasas de interés de cada banco, de cada Afore, de cada seguro, ver cuáles son los rendimientos que me ofrecen y con eso, bueno, tomar una decisión, no solamente una decisión libre, sino claramente pues una decisión informada. Bueno, pues con esto nosotros terminamos como tal el recorrido que tenía, bueno, que les iba a dejar, que era este recorrido para investigar un poquito acerca de Conducef. Entonces vamos a seguir avanzando. Denme un segundo, les comparto el material en el que estábamos. Ahí está, creo que ya aparece. Bueno, entonces como ya con esta navegación nosotros terminamos la parte de Conducef, creo que bueno, ya no hay tantas dudas, no es tan complicada, les decía, es un organismo un poquito más de contacto y un poquito más digerible.
Ahora, vamos ya a ir por los últimos, ya de manera general, con Conducef nosotros terminamos el sistema financiero en sus rubros de cabeza, o sea, en los rubros importantes. Pero sin en cambio, pues recordemos que hay instituciones o hay organismos que se componen por otro tipo de instituciones o por otro tipo de autoridades o por otro tipo de elementos. En este caso, por eso vamos a hablar de la banca comercial. La banca comercial sabemos que se encuentra dentro de las instituciones crediticias, o sea, dentro de las instituciones financieras y bueno, por tanto, pues ya vimos toda la relación que tiene con el sistema financiero. Ay. Ok, la banca comercial. ¿Qué es la banca comercial? ¿No? Muchos de nosotros la hemos manejado, hemos estado en contacto con ella, pero bueno, a veces no tenemos como la parte del conocimiento de lo que es. La banca comercial tiene que ver con todas estas instituciones que como tal se han autorizado por el gobierno a través de sus dependencias ya platicadas para poder captar recursos, ¿sí? Recursos financieros, no solamente dinero y con estos recursos financieros poder otorgar créditos, ¿sí? Obviamente el objetivo primordial de este, pues es que se puedan mantener a flote, o sea, puedan seguir saliendo adelante todas aquellas actividades económicas, ¿sí? Para todas y cada una de las transacciones que sean completamente necesarias. Ahora, parte importante o característica de lo que es la banca comercial. Parte importante de la banca comercial es que nos va a establecer tasas de interés, ¿sí? Y eso, bueno, pues ya lo hemos visto. Ahora, ¿qué pasa con entonces o qué podríamos nosotros canalizar o deducir de lo que es una banca comercial? Aldair, ¿me escucha? Aldair está por ahí. Creo que no, creo que ya se fue a comer. Espérame tantito. Ay, Dios. Esther, ¿me escucha? Sí, abogada. No seas malita, Esther. ¿Le puedes dar lectura a tus recuadros? Mira, el orden es este. Este es el primero, segundo, tercero y cuarto. Ok. Por favor. La banca comercial es aquel grupo de entidades que desarrollan como actividad económica la intermediación financiera, es decir, captan ahorros del público y con esos recursos otorgan préstamos. La banca comercial agrupa entonces a todos los bancos comerciales, instituciones que reciben depósitos y a su vez extienden créditos. El negocio de la banca comercial está en la diferencia entre el tipo de interés que pagan por los ahorros y el que cobran por los financiamientos otorgados. Así, los intereses que ofrecen una cuenta de ahorros deben ser menores a los que se exigen a los prestatarios. De ese modo, el intermediario se queda con una rentabilidad. Perfecto, muchas gracias. Verdaderamente, la banca comercial se conforma por todo este grupo, ¿no? Y básicamente los bancos solamente son intermediarios, porque la realidad es que el banco no nos da su dinero, ¿no? El banco capta ahorros de las personas y otorga préstamos a otras, nada más. Entonces, cuando hablamos de la banca comercial, nos referimos única y exclusivamente a toda esta gama o a toda esta parte de los bancos comerciales, ¿no? Que reciben sus depósitos y que extienden necesariamente sus créditos. Y podremos decir, bueno, y entonces, ¿cómo qué gana? O sea, ¿qué puede ganar entonces la banca comercial si solamente es intermediario en agarrar dinero y prestarlo? Ah, bueno, porque precisamente el negocio que maneja la banca comercial es en toda esta gama de los tipos de intereses que tienen, tanto a las personas que pagan por ahorrar, las personas que pagan por invertir, las personas que obviamente pagan por tener un crédito y aquellos que obviamente cobran por los financiamientos que se están otorgando, ¿no? Los intereses, bueno, los intereses claramente sabemos que cuando hablamos de cuentas de ahorro, pues deben de ser más chiquitos, a los que como tal se les exige a los propios prestatarios.
¿Para qué? Pues esto lo que nos va a asegurar o lo que nos va a garantizar es que exista una rentabilidad. Una rentabilidad, pues claramente para todos, ¿no? Obviamente, pues más para el banco, por eso un negocio redondo. Bueno, ahora, ¿qué operaciones se pueden encontrar o qué operaciones podemos ver nosotros materializadas? Las operaciones que se pueden ver materializadas por parte de la banca comercial, bueno, podemos encontrar varias. Entre ellas tenemos dos categorías diferentes, ¿sí? Que son las que obviamente son más importantes de poder diferenciar. Tenemos en el caso de las pasivas. En el caso de las pasivas, bueno, estas operaciones se dan a través de que se captan fondos de las personas o del público a cambio de un retorno, ¿sí? Cuando hablamos de eso, bueno, estamos hablando, por ejemplo, o ejemplo de operaciones de categoría pasiva, hablamos de las cuentas de ahorro o hablamos de los depósitos a plazos, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos decir, bueno, ¿y por qué son pasivas? Porque precisamente sí se reúne el dinero de las personas, pero se les ofrece dárselos o devolvérselos. En el caso de las cuentas de ahorro, pues en el caso de ahí tenemos un claro ejemplo, se va a pagar un retorno, este retorno se va a dar por periodos al usuario, precisamente por estarle guardando su dinero. Y con ello, pues obviamente permiten que se puedan gestionar diferentes operaciones. ¿Qué quiere decir? Pues transferencias o pagos desde esa cuenta, ¿no? Pues obviamente es mi dinero, yo puedo hacer con él lo que quiera y lo estoy movilizando en diferentes transferencias que voy realizando. Pero no es el único, tenemos otro ejemplo como lo pueden ser la parte de los depósitos a plazos. En el caso de los depósitos a plazos, si queremos hacer una, ¿cómo le podremos decir? Como una diferenciación a comparación de las cuentas de ahorro, aquí lo que se hace es que no, el cliente no dispone, el usuario lo que hace es que mantiene parado, mantiene inmovilizado el capital en ese banco o en esa entidad financiera, ¿sí? Obviamente no es para siempre porque al final de cuentas pues sigue siendo su dinero, siguen siendo sus recursos, pero sí lo tiene que tener frenado o inmovilizado durante un tiempo determinado. Por eso se nos dan los diferentes plazos, a 3, 6 meses, un año, 18 meses o los que quieran. En este caso, bueno, claramente también el banco se compromete a pagar un retorno que sea más alto que el de la cuenta de ahorros. Mi cuenta de ahorros no me genera absolutamente nada. ¿Por qué? Porque yo puedo disponer, hacer y deshacer sin ningún problema. Pero como en el depósito a plazo, sí, yo le estoy dejando a que esa persona pueda hacer con mi dinero lo que guste durante un periodo de tiempo, bajo la condicionante de que no solamente me lo regrese en el tiempo pactado, sino que también pues me entregue, digamos, una cantidad un poquito mayor precisamente por esa espera, por dejárselo ese tiempo. Bueno, esas son las pasivas, porque decíamos que teníamos dos categorías de tipos de operaciones que desarrolla la banca comercial, pero también tenemos otras que son activas. Estas operaciones activas son aquellas en las cuales no solamente recauda el dinero para poderlo obviamente tener, sino que aquí la entidad, el banco, la banca obviamente comercial, va a ofrecer un producto a cambio de cobrar un tipo de interés. En estas activas, ¿por qué se llaman activas? Porque ya genera una acción, algo que tiene que hacer el banco. Entre las activas tenemos tres ejemplos muy importantes que los pueden apreciar en su pantalla. Tenemos la tarjeta de crédito, tenemos el préstamo de capital de trabajo y tenemos los créditos hipotecarios. Figuras que probablemente ustedes pues ya han escuchado en algún otro momento, han visualizado en alguna materia o es más, probablemente ya hasta tuvieron el contacto con alguna. En el caso de las tarjetas de crédito, bueno, son aquellas que permiten que la persona, que el usuario pues, pueda realizar sus compras y esas compras las puede cancelar en un solo pago. Obviamente esto pues será al final del periodo o en su defecto. Si no lo quiere de esa manera, también lo que puede hacer
pues es dividir necesariamente ese mismo préstamo con el que pagó sus cosas, dividirlo en cuotas, ¿no? Muchas de las veces también se dan los periodos, 3 meses, 6 meses, 12, 18 y los que quieran. Y bueno, pues esto ya dependerá pues, de la gestión que quiera darle necesariamente el usuario. Por otro lado, tenemos la parte de los créditos hipotecarios. En el caso de los créditos hipotecarios, bueno, son los que apoyan o los que ayudan a que el usuario, a que el cliente pueda financiar la adquisición de un inmueble, ¿sí? ¿Bajo qué condicionante? Bueno, la condicionante es que se tienen que realizar parcialidades, pago de parcialidades, o sea, abonos a un determinado periodo. Aquí el detalle, pues es que estos periodos pues se van a recopilarse, a ser periodos bien largos, porque a veces pueden superar hasta los 20 años, ¿no? Un crédito hipotecario muchas de las veces se da a 25 o a 30 años y no pasa absolutamente nada. Obviamente esta es la característica del crédito hipotecario, pero estas mensualidades pues sabemos que llevan de por medio que esos 20 o 30 años no solamente se paga la cantidad prestada para la adquisición de un inmueble, sino que lleva también consigo, pues obviamente, el acompañamiento de un interés. Y por otro lado, también de operaciones activas que realiza la banca dentro de esta categoría, tenemos el préstamo del capital de trabajo. En este caso, lo que se hace es un servicio o un producto en el cual se ofrece a las compañías, indistintamente de lo que se dediquen, los recursos que necesiten para que su empresa pueda operar de manera cotidiana. Es decir, este crédito como tal le da a la persona, le da al usuario, generalmente son personas morales, para que puedan tener los fondos para adquirir diferentes cosas. Para adquirir su materia prima, como lo pueden ser sus insumos, para contratar trabajadores y tener para pagarles los salarios, para arrendar un inmueble, para comprar maquinaria y para cualquier otra cosa que a ustedes se les ocurra. Obviamente, si mi negocio es, no sé, una empresa textil, bueno, pues puedo solicitar al banco un préstamo de capital de trabajo que me pueda servir para comprar más máquinas, para comprar, no sé, una camioneta de transporte, para contratar más costureros, vaya, lo que a ustedes se les pueda ocurrir que ayude a que la empresa pueda operar de manera diaria y de una manera, vaya, buena, ¿no? Bueno, por el lado de la banca comercial. La banca comercial, bueno, pues todos hemos tenido contacto con ella, como les decía, de una manera directa o indirecta. Y bueno, posteriormente no es la única banca, vamos a decirlo así, la banca comercial no es la única. También contamos con una banca de desarrollo que también se encuentra dentro del funcionamiento del sistema financiero en nuestro país. Estoy pensando, creo que con ustedes ya había hablado un poquito de banca de desarrollo y si no, bueno, no hay ningún problema porque el tema lo teníamos que ver hasta ahora, pero vamos a platicar de qué es la banca de desarrollo. Giovanni, ¿me podrías hacer favor de leerme lo que tiene en pantalla? Sí. Gracias. Las instituciones de banca de desarrollo son entidades de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonios propios, constituidas con el carácter de sociedades nacionales de crédito. Tienen como el objetivo fundamental facilitar el acceso al ahorro y financiamiento a personas físicas y morales, así como proporcionarles asistencia técnica y capacitación. Perfecto, muchas gracias, Giovanni. Efectivamente, en el caso, a diferencia de la banca comercial, en este caso no son entidades privadas, en este caso son entidades que provienen precisamente de lo que es nuestra administración pública federal. Estas entidades de desarrollo, estas bancas de desarrollo, cabe mencionar que tienen su patrimonio propio y tienen su personalidad jurídica propia, ¿sí? Si nosotros las vemos, estas se constituyen o están constituidas a la fecha como sociedades nacionales de crédito. ¿Por qué nacionales? Pues porque obviamente atienden a la situación de toda la República Mexicana.
El objetivo, bueno, pues es una de las cuestiones más importantes. Lo que hace propiamente la banca de desarrollo es que ayuda, les da esta facilidad a que las personas físicas y morales puedan acceder a esta parte del ahorro, pero también a esta parte del financiamiento. Que muchas de las veces pues es denegada por la banca comercial, porque la banca comercial pues obviamente pide un sinfín, ¿no? De si ustedes van para una cuestión de hipoteca o para una tarjeta de crédito, la verdad es que piden varios requisitos, ¿no? Y en el caso pues muchas personas pues no logran reunirlos. Pero pues no es la única opción, tenemos en este caso, bueno, la parte de la banca de desarrollo que ayuda. Ahora, en este caso no solamente se les da el dinero, o sea, no solamente se les da el financiamiento, no solamente se les presta, sino que aparte a todas estas personas físicas y a todas estas personas morales, también se les puede dar la parte de la asistencia. O sea, tienen una asistencia técnica y hasta pueden tener la parte de capacitación. Y diríamos, bueno, pero ¿por qué? Porque precisamente todo esto genera un incremento de economía en el país. Es más, si nos vamos a las personas morales, como lo puede ser una empresa, vamos a pensar en una pyme. Pues una pyme da trabajos, una pyme moviliza el dinero, una pyme gestiona la parte de servicios y productos. Entonces, ¿qué es lo que quiere el país? Pues que más que generen precisamente esa economía y por tanto, pues quiere darles todas las herramientas posibles para que funcionen. ¿Qué quiere decir? Para que no quiebren por una mala estructura, por una mala preparación, porque un emprendimiento o un negocio no solamente se impone con una situación de inversión, se necesitan muchas otras cosas. Entre ellas, si no tenemos la correcta capacitación, si no sabemos qué impuestos tengo que pagar, si no sabemos qué leyes debo de cumplimentar, qué requisitos legales me piden para constituirme, si todo ese tipo de cosas no las sé, pues obviamente, ¿qué es lo que va a pasar? Con todo y financiamiento, pues mi empresa puede quebrar. Por ello, pues es muy importante no solamente la cuestión del financiamiento, sino también la parte de la asistencia, esta orientación y claramente pues también la capacitación. Y eso pues también lo hace la parte de la banca de desarrollo. Ay, espérenme tantito. Ahí está. Hubo una reforma, se dieron reformas en tiempo anterior y, bueno, reformas en materia financiera, en la cual se hacen modificaciones a diversas legislaciones que tienen que ver con la misma materia de derecho financiero. Entre ellas, pues se hace modificación a la ley de instituciones de crédito y también a las leyes orgánicas que regulan la banca de desarrollo. Y entre eso, con estas modificaciones, digo, no vamos a entrar al análisis completo de la norma anterior y de la reforma, pero sí vamos a entrar a los elementos esenciales o por lo menos a los más relevantes que arrojó esta reforma. Entre ellos, bueno, encontramos los 5 que ustedes pueden visualizar en su pantalla. Paola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, abogada, sí la escucho. Paola, un favorzote, ¿me puedes dar lectura a tus 5 recuadritos a partir de aquí, por favor? Sí, fomento de la inclusión financiera y perspectiva de género, remuneraciones y recursos humanos, flexibilización de la operación y eliminación de restricciones innecesarias, transparencia en aprovechamientos, control y vigilancia y fortaleza del capital. Perfecto, muchas gracias, Paola. Sí, estos son de los 5 elementos o de las 5 cosas que surgieron como parte de esta reforma, tratando de hacer un poquito de modificaciones que contribuyeran al correcto funcionamiento del sector financiero, específicamente, bueno, de la banca de desarrollo. ¿Qué es lo que se buscaba? Bueno, para empezar, ya saben que está mucho esta parte de la cuestión de la inclusión, ¿no? Y si se ha hablado de inclusión en otras ramas, en otros sectores, en otros elementos,
pues digo, era de esperarse que no tardaba en mencionarse esta inclusión financiera, en las cuales, si se pudieron dar cuenta hace rato que indagamos también en la página de Conducef, ya no solamente se habla de un hombre proveedor y que el hombre debe de cuidar su cartera y que el hombre debe de trabajar mucho y debe de ahorrar. No, si se dieron cuenta, ya había hasta eventos especializados en la cuestión de la mujer, o sea, que cómo se maneja la parte financiera de la mujer. Sabemos que toda esta cuestión cultural se ha ido modificando, vaya, a muchas situaciones bien evidentes, en las cuales, bueno, pues hace, no sé, 50 años, pues bueno, las mujeres eran de su casa, de los hijos y de la familia. Ahorita sabemos perfectamente que pues las mujeres ya trabajan por razones diversas, por una cuestión de independencia y claramente porque ya no alcanza el dinero, entonces ya es muy difícil. Obviamente ya se habla de que a la mujer al trabajar y al tener sus propios ingresos, pues ya tiene libertad financiera, que quiere decir que ya puede decidir cómo gastar su dinero, cómo ahorrarlo, en qué invertirlo, entre otras cosas. Entonces, así como el hombre, pues la mujer lógicamente también tiene que tener pues esta educación y esta parte de cuestión financiera. Antes decían, bueno, la educación que podía yo manejar como mujer, pues era administrar bien mi gasto, ¿no? Y esa era como la ideología. En la actualidad no, afortunadamente, bueno, ya tenemos muchísimo más mujeres en el campo laboral, ya es muy raro mujeres que no laboren, ya es muy extraño, ya ahorita tenemos esa situación y bueno, pues por eso también ya hemos visto una movilidad en diferentes aparatos de la sociedad en los cuales no solamente la mujer ya trabaja, sino que ha logrado utilizar u ocupar puestos que anteriormente pues eran especializados y únicamente ocupados por hombres, ¿no? Y bueno, pues está de más decirles todos estos puestos, ¿no? Es más, pues también basta solo un botón, hay grupos ya estudiantiles en los cuales pues, ya ahora resulta que la mayoría ya son mujeres, ya hay menos hombres estudiando y ya las mujeres pues rebasan en esta parte en número. Y esto pues a la larga desemboca en que obviamente esta formación académica pues también digamos que recae en la parte laboral, en que obviamente si ya estudiaron 5 años, bueno, pues lo más probable pues es que se dediquen al campo y al mundo laboral, ya muy raro va a ser, muy rara va a ser la que no lo haga de esta manera. Entonces, bajo esta parte inclusiva financiera, pues también ya se hace esta reforma de que todo lo actuado va a tener que ser en base a la parte de la perspectiva de género, por este papel y por este rol social financiero que ya se encuentra por parte de las mujeres. Ya se habla también de remuneraciones, ya también se habla de la parte de los recursos humanos, por supuesto, porque obviamente se maneja ya una cuestión de capital humano, aunque tenemos ya gran gama en parte digital y así lo tienen todos estos organismos, bueno, pues no deja de estar de más la parte presencial, no deja de estar de más la atención personalizada y por eso pues obviamente se tiene que seguir en esta constante situación de recurso humano. ¿Qué otra parte? Bueno, también se habla de una flexibilización de operación. ¿A qué se refiere esa parte de flexibilización? Pues obviamente que todos los trámites, todos los requerimientos y todo lo demás sea de una manera accesible para el mayor número de personas. Obviamente, si se ponían más trabas, si se ponían más peros, si se ponía más burocracia, bueno, ahorita tratan con esta reforma de que se pueda ir buscando una flexibilidad en cómo van operando las instituciones de crédito y, bueno, por supuesto, la banca de desarrollo. En el caso del siguiente va muy ligado con este que les acabo de comentar. Lo mismo, si hay requisitos que no tengan que ser necesarios, que no tienen razón de ser y que lo único que hace es entorpecer que esto fluya, bueno, pues tratar de eliminar estas restricciones que como tal no sirven para nada. Y el último, que es una de las grandes aportaciones, ¿no? Y no solamente en esta reforma en exclusivo, sino de manera general, pues que haya mucha transparencia en la cuestión económica, en la cuestión del aprovechamiento. Y esta transparencia, pues solamente se va a lograr, pues a través de un adecuado control y a través de una adecuada vigilancia, porque pues ya sabemos que desgraciadamente los organismos, así como todos nosotros, no funcionan por funcionar, no funcionan porque lo tienen que hacer así forzosamente, necesitan que los estén vigilando, que los controles y demás, para que obviamente puedan llevar a cabo su trabajo de manera
digamos que buena, y puede existir la transparencia necesaria. Con esta transparencia y habiendo la confiabilidad de todos nosotros, bueno, pues ¿qué es lo que va a pasar? Que se va a fortalecer el capital tanto el propio como el de las bancas o el de los bancos y también claramente pues del territorio nacional. Actualmente tenemos hay 6 instituciones que constituyen todo este sistema de banca de desarrollo en nuestro país. Solamente tenemos 6. Cabe mencionar que, bueno, decimos, ay, ¿cómo hay 6 a comparación de toda la cantidad de bancos que tenemos? Ah, bueno, la realidad es que estos 6 sí tienen una amplitud digamos que global en cuanto a la atención que pueden prestar a diferentes sectores, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente estos se enfocan en sectores como lo puede ser la pequeña y mediana empresa, hay unos que se encargan de la cuestión de la obra pública, del apoyo al comercio exterior, de la vivienda, de la promoción del ahorro y el crédito, y es más, hasta hay un banca de desarrollo como más enfocada a la parte militar. Entonces digo, si nos damos cuenta, pues son sectores como muy diversos, ¿no? Esto es bueno porque como tal nos hace pensar que aunque son pocas instituciones, bueno, pues su gama es amplia, por lo menos la gama de atención. Acá tenemos una imagen de los 6 que componen la banca de desarrollo, de los 6 encargados de prestar esos servicios. Ahorita vamos a platicar de los nombres. Acá lo tenemos el primero, que es Nacional Financiera, o que lo conocen como NAFIN. El segundo, que muy probablemente sí lo han escuchado, que es este Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, que es Banobras. Tenemos el Banco Nacional de Comercio Exterior, Banco Mext. Tenemos una sociedad hipotecaria federal, la CNC. Tenemos una metrofinanciera, SOFOM. Y tenemos una banca del ahorro nacional y servicios financieros, que es Bansefi. Bansefi es uno de los, creo que de los más conocidos por todos nosotros. Y el último que también genera mucho la parte del crédito, que es este Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada. ¿Cuál es? Pues Banjército. Si nos damos cuenta, bueno, con los puros nombres nos podemos dar una idea como de a qué se refiere cada uno y como de cuál es la atención que necesariamente pueden tener estos. Esta va a ser, déjenme checar, ahorita les digo la parte de la plataforma. Bueno, ahorita se los digo. Lo que van a hacer es precisamente investigar cada uno de estos para que tengan una idea un poquito más clara de qué trata cada uno. Obviamente, si ven, pues Banjército, Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, bueno, ya nos tenemos una idea muy clara como de qué se trata y como de qué tipo de banca de desarrollo es. Sin embargo, pues es importante que lo hagamos. Una investigación, cuando digo investigación, es una situación corta, nada más para que tengan la idea de cada uno de estos. Si lo quieren hacer a manera de prosa o si lo quieren hacer a manera de diagrama o como lo quieran hacer, no hay absolutamente ningún problema, nada más para que obviamente gestionen la lectura y quede una parte de resguardo de que sí lo hicieron. Ahora, ¿por qué es importante el acceso a precisamente al financiero por parte de todos estos actores productivos? Porque la realidad es que tiene que tener una razón de ser, ¿no? O sea, que estas pequeñas y medianas empresas o que los militares o que cualquier otro sector tenga acceso a financiamiento. Debe tener como alguna, digamos que como alguna razón o como alguna etimología de ser. Primero porque ayuda mucho y es muy indispensable para la cuestión de la competitividad. Siempre que existe competitividad, eso ayuda hasta la parte de ecualizar precios. También ayuda a que se pueda hacer frente a la competencia. Pues claro, porque ¿qué tal si mi producto es muy bueno? Lo que yo estoy gestionando es muy bueno, sirve mucho, va a ayudar al desarrollo, pero resulta que no tengo para financiarlo. ¿Cómo puedo competir contra otros que ya llevan mucho tiempo o que tienen la cuestión económica? Ah, bueno, pues para eso ayuda el financiamiento. Otra de las partes ayuda mucho a frenar la economía informal. Muchas de las personas que se encuentran en comercio informal no lo hacen por ganas, o sea, no es porque a la persona le guste estar, no sé, en la calle vendiendo su producto, no, pero la realidad es que, bueno, pues no se tienen las cantidades
que tienen pues, los locales comerciales, sobre todo de marcas reconocidas, que pueden arrendar locales, que pueden pagar personal, que pueden pagar impuestos y que pueden pagar muchas cosas. Hay mucha parte de la economía informal que no lo hace por una cuestión de gusto, sino porque no tiene el financiamiento necesario para establecerse en forma. Entonces, si tenemos financiamiento, ¿qué es lo que va a pasar? Pues esto ayudaría a reducir la economía informal porque ya me están ayudando, me están financiando a que yo pueda tener un localito o que pueda tener alguna estructura pues más apegada a la ley, ¿no? Muchos de ellos han acudido y a mí me consta, bueno, he tenido clientes que han ido precisamente a la banca comercial. Y la banca comercial, pues obviamente les pide cierto tipo de requisitos que dices, a ver, si vengo a pedir prestado porque no tengo, ¿cómo me estás pidiendo garantía? ¿No? Por un mencionar. Entonces, pues obviamente dicen, no, pues no tengo de otra, o sea, yo que más quisiera hacer las cosas así tal cual, pero la verdad es que no puedo, no me alcanza y ya que pedí el financiamiento no me lo dan. Bueno, pues precisamente es muy importante el financiamiento. En este caso, pues el financiamiento que entrega la banca de desarrollo. Otra de las partes importantes es mantener de alguna manera, porque así es, mantener como tal lo que son las cadenas de valor. Pregunto yo, ¿qué son las cadenas de valor? ¿Alguien lo ha escuchado o alguien lo sabe? ¿No? Bueno, en el caso de las cadenas de valor en nuestro país, es como un mecanismo de cómo se portan o cómo se comportan las empresas, ¿sí? Es una parte de la teoría, obviamente esto es parte de administración de empresas. Más bien nos va diciendo cuáles son las actividades que la misma tiene. ¿Por qué se llama para empezar cadena? Porque precisamente en una empresa nosotros podemos ver diferentes eslabones, eslabones que van interviniendo para que se pueda estructurar el proceso económico que yo busco, ¿no? O sea, que yo busco como empresario. Les pongo un ejemplo para que me lo entiendan un poquito más. Si yo pongo una cuestión de industria textil, vamos a pensar, y yo tengo una empresa en la cual yo quiero confeccionar ropa, ¿sale? Obviamente mi empresa para confeccionar ropa va a tener una cadena de valor. ¿Por qué va a tener una cadena de valor? Porque va a tener diferentes eslabones, ¿no? Que van a intervenir en que yo logre pues, obtener la cantidad que necesito. Iniciamos con una materia prima, en este caso pueden ser las telas o pueden ser las fibras, ¿no? Obviamente desde el momento en que me entregan a mí la cuestión de las telas, tengo que mandarla al otro eslabón. El otro eslabón va a ser mi departamento de corte, porque el departamento de corte pues precisamente se va a encargar de hacer toda esta parte de acuerdo al diseño que ya se tiene de la prenda. Posteriormente lo voy a mandar al departamento o al eslabón de costura, porque costura me va a armar mi prenda. Y posteriormente lo voy a mandar a un departamento de deshebrado, porque pues obviamente me lo tienen que dejar sin estos hilitos que a veces cuelgan, ¿no? Y posteriormente lo voy a mandar al otro eslabón donde me lo van a embolsar, ¿no? Y al final, ¿cuál sería mi último eslabón? Bueno, mi eslabón final, pues es llevarlo al consumidor terciario. ¿Cómo se hace esto? Pues a través de todos mis canales de distribución, ¿sale? Eso es la cadena de valor. Todas las actividades que van precisamente unidas para poder desarrollar la actividad de una empresa, ¿sí? Y obviamente, pues dependiendo toda esta parte, cada uno de los eslabones que tengamos en las empresas son un valor agregado, para que me entiendan, ¿no? ¿Por qué? Porque eso le va a dar mayor competitividad a mi producto o a mi servicio. Y conforme a eso se podrá deducir cuál es la cantidad de personas, ¿cómo se llaman? Consumidores, la cantidad de consumidores que claramente estén dispuestos a consumir mi producto. Así de fácil, ¿sale? ¿Por qué creen que la parte terciaria, cuando llega en una cuestión de, ¿qué les digo? De artesanías. Hay empresas que se han dado a la cuestión de la artesanía, dándoles trabajo a los pobladores de una determinada área.
Obviamente les ofrecen un poquito más de cantidad o por lo menos les ofrecen la ventaja de desplazar sus productos. Pero al final de cuentas, quien se lleva, digamos que el número uno, quien se lleva la parte de la mayor ganancia, pues es la persona encargada de la distribución, quien se lo lleva, quien nos lo trae a nosotros, ¿no? No sé, una hamaca tejida en Oaxaca, ¿no? ¿Qué pasa con la hamaca tejida en Oaxaca? Si yo viene ahorita o yo voy a un centro comercial y la compro, por ser meramente de Oaxaca me la van a dejar carísima, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente tiene elementos de valor, precisamente hablando de la cadena de valor, porque son artesanos, porque los artesanos tienen que tardar más tiempo, porque muchos de los artesanos tienen a sus hijos, tienen a sus esposas, tienen a la familia completa trabajando en eso. Y eso le da un valor agregado y por supuesto que yo cuando veo lo laborioso que es la elaboración del producto, ¿qué hago? Lo consumo y pago más. Por lo menos esa es la estructura económica que se debe de seguir, claramente, y a mí me queda muy claro que muchas de las veces, digo, no me atrevo a decir si nada más el mexicano, pero somos muy malinchistas, ¿no? Preferimos consumir productos o marcas gringas, canadienses, hasta europeas, que luego ni son europeas ni norteamericanas, son chinas. Pero obviamente con la etiqueta, bueno, pues ya con eso pagamos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estamos consumiendo no tanto el producto que la verdad no tiene como gran razón de ser en cuestión de calidad, pero pues ya pagamos el reconocimiento, ya pagamos la marca, ya pagamos el traslado, todo esto que va generando una cadena de valor. Y por eso esto es muy importante para la cuestión de las empresas, ¿sí? Y bueno, podríamos hablar de cadena de valor mucho tiempo, pero la realidad es que no es nuestro tema. Nada más a eso nos sirve. Si yo tengo el financiamiento adecuado, si yo obtengo el financiamiento como cualquier persona, la realidad es que nos va a ayudar a mantener las cadenas de de valor a nivel nacional. Porque si no, pues yo empiezo a quitar procesos. ¿Sale? Yo empiezo a quitar la parte de que yo ya no voy a tener un departamento de corte porque no tengo para las máquinas, porque no tengo para pagarle al operador de la máquina. Entonces le voy quitando, le voy quitando, le voy quitando. Y esto pues le va generando pues pérdida, ¿no? También ayuda mucho en la parte de poder consolidar un tejido, este tejido socioeconómico, en el cual pues obviamente somos parte de un modelo incluyente. Denme un segundito, espérenme tantito. Denme un segundo. Ya, discúlpenme, es que tocaron y no hay nadie. Bueno, les decía, ayuda mucho en la parte de consolidar este tipo de tejido porque se vuelve una parte incluyente. Lo que yo les decía, pues qué mejor, ¿no? Que todos podamos tener esta parte de lograr invertir, pero no podemos invertir muchas de las veces si no tenemos el financiamiento. Yo que más quisiera invertir en un negocio, pero si no tengo la cantidad necesaria, pues voy a requerir algún tipo de financiamiento de algún lugar, ¿no? Entonces, obviamente, si yo lo tengo, eso va a hacer que el tejido se vuelva más sólido. No nos vamos lejos, de hecho, nosotros lo estamos viendo esta parte del financiamiento. Muchas personas que perdieron su trabajo, pues acudieron precisamente a buscar financiarse para poder buscar elaborar algún producto u ofrecer algún servicio. ¿Para qué? Pues obviamente para poder salir adelante. Si esto no hubiera pasado, pues imagínense qué hubieran hecho las personas, sobre todo las personas que tienen a cargo familias y que muchas de las veces son los únicos sustentos en las mismas, ¿no? Y luego si eso le agregamos que se tienen 3 o 4 hijos, bueno, está bien complicado. Y esto pues ayudó mucho, por lo menos dentro del campo económico social en nuestro país, ayudó demasiado, que la gente buscó la manera de poderse financiar para poder generar algún producto o algún servicio que pudiera distribuir y que así claramente pudiera mantenerse. Eso habla que obviamente la economía
pues no colapsó como se esperaba, ¿no? Porque vimos países muy fuertes, como lo era Estados Unidos, vimos países que tenían ya problemáticas anteriores como España y como algunos otros europeos, y decíamos, no, hombre, pues si estos pobres ya están teniendo tantos problemas, a México no va a aguantar por ni 3 meses con este asunto, ¿no? Y pues miren, bien o mal, llevamos ya un poquito más de un año en esta situación y bueno, se ha buscado la manera. ¿Por qué? Porque se van consolidando todos estos tejidos. Y de aquí para adelante, ténganlo por seguro que por supuesto que la gente va a tener ya una conciencia de tener vías alternas. Por si mi trabajo no funciona, no sale, no se da o lo que sea, tener otras medidas precisamente bajo esta tentativa de idea. ¿Para qué otra cosa sirve el financiamiento? Que las personas puedan, estos actores productivos puedan acceder al financiamiento. También nos sirve mucho por la cuestión de que permite que se pueda generar la inversión, ¿sí? Permite que se pueda dar la inversión y permite también crear empleos. Porque si yo tengo una inversión y yo empiezo a ver que mi negocio, que mi modelo de negocio está funcionando, piensen en lo que ustedes quieran, no se vayan a una súper gran emporio, un súper gran empresa, ¿no? Piensen lo que quieran. Si yo empiezo a ver que mi inversión está bien o se está redituando porque me hicieron un préstamo, invertí y se está obviamente dando de una manera adecuada, muchas de las veces pues ya no solamente puedo trabajarlo yo, necesito ahora que alguien me ayude para una u otro tipo de eslabón precisamente de esa inversión y ahí es cuando vamos generando el empleo. Lo hemos visto, uno de los ejemplos brillantes que a mí me fascina mucho y digo, ¿no? La parte de las pequeñas y las medianas empresas. Este fue un modelo muy interesante, ¿eh? Y es un modelo que ha tenido como mucha afluencia para poder salir adelante. Y no solamente eso, como una manera de inversión, sino que ha logrado crear varios empleos. Personas que iniciaron con algo muy pequeñito, lograron ampliarlo y bueno, ya generar, si no bien 5,000 empleos o 200, pero por lo menos 5 empleos. Y esos 5 empleos hablamos de 5 familias y esas 5 familias, bueno, se va haciendo una cadena. Por eso en nuestro país, una de las partes más importantes en cuestión económica son las pymes. Las pymes hicieron y han crecido muchísimo. Y bueno, lo otro, pues también logran precisamente responder de manera más sencilla a la demanda. Claro, entre haya más financiamiento para inversión de X o Y producto, de X o Y servicio, ¿qué es lo que va a pasar? Que nosotros como consumidores también vamos a tener, digamos que el acceso a un mayor número de competidores. Y por eso, pues obviamente se va a lograr satisfacer a la demanda sin mayor problema. Regreso, lo mismo nos pasó, ¿no? Vivimos cuando los cubrebocas, por ejemplo, que se volvieron ya artículos de primera necesidad y que me atrevo a decir que se van a quedar. Y anteriormente ni los pelábamos, ¿no? ¿Cuánta gente tenía o teníamos gripa o teníamos alguna tos o cualquier cosa? Y díganme quién carambas andaba con cubrebocas. La realidad es que nadie. Ya con esto ténganlo 100% por seguro que ya se va a quedar como un elemento importante. Cuando recién empezó, bueno, todos fuimos testigos precisamente de que hubo mucha demanda y de que hubo poca oferta. Empezaron a escasear, íbamos a una farmacia, aparte que los encontrábamos carísimos, pues la realidad es que ya no había, el problema ya no era el costo, el problema es que ya no había. Y obviamente, pues, ¿qué pasó? Pues porque había poquitos actores productivos que generaban ese producto, porque no era un producto que se desplazara mucho, ni con tanta frecuencia, ni en grandes cantidades. Obviamente, como empezamos a ver la demanda y como vimos que no había manera, pues mucha gente empezó a invertir en esa parte, ¿no? Se financió, invirtió en esta generación y bueno, el mexicano como siempre, pues una persona bien creativa y bueno, empezaron a hacer de todos los tamaños, colores, figuras, telas y vaya, ahí no hubo ningún problema. Entre más hubo esta parte de competidores, ¿qué es lo que pasó? Pues que obviamente se pudo satisfacer a la demanda de una manera más rápida. Algo que no pasó en otros lados del mundo. Ustedes si en Estados Unidos estaban agotados y no había manera, ¿eh? Y no había manera porque estaban esperando que se empezaran los tirajes a funcionar. En México no, en México, vaya, la cuestión del ingenio dio para que se pudieran satisfacer toda esta parte de necesidades. Ahora tenemos la parte de asumir los riesgos. Acá, bueno, asumir riesgos los que sean más importantes y lo que se hace con la banca
es que acepta un retorno de inversión poco, o sea, no como los bancos, que luego lo que me consume es precisamente la parte del interés, ¿sí? Entonces tenemos esa característica. Ahora, ¿cuál es el objetivo primordial que tenemos? Bueno, uno de los objetivos primordiales es que precisamente se puede promocionar el desarrollo socioeconómico, ¿no? Aquí cuando hablamos de este objetivo es muy importante porque, por ejemplo, en el caso de la banca comercial, a la banca comercial no le importa, o sea, no le interesa, no tiene ningún problema en qué se quiere invertir. En el caso precisamente de la banca de desarrollo, a esa sí le importa a dónde se va la parte de la inversión. Tenemos, por ejemplo, qué es lo que busca o qué es lo que se pone a analizar la banca de desarrollo para poder dar esa aportación. Tiene que checar el sector. A ver, vamos a analizar a qué sector es, vamos a analizar a qué tipo de región, vamos a ver a qué país, porque obviamente se hace a manera global, sobre todo porque hay bancas de desarrollo en todo el mundo. Y bueno, se van dando estas partes, ¿no? Y ellos sí se van enfocando mucho. El objetivo de la banca de desarrollo no solamente es prestar por prestar, porque si aún así va a aceptar poquito retorno de inversión, bueno, pues imagínense menos saber hacia dónde se va esta parte del dinero, ¿no? Garantiza, pues claro que garantiza un modelo que sea general y que pueda incluir a todos los sectores posibles que puedan funcionar como agentes económicos, ¿no? Otro de los elementos bien importantes como objetivo que persigue la banca es que precisamente logra, bajo esta inclusión, logra insertar a los sectores que pues muchas de las veces han sido pues marginados, ¿no? ¿Por qué? Porque aparte de incluirlos, les da esta situación de movilidad social. Muchos que han acudido a banca de desarrollo, como pymes, por ejemplo, muchos se dedican, por ejemplo, a la parte de las artesanías. Y bueno, muchos de ellos son indígenas y los indígenas sabemos que pertenecen a la parte del sector marginal. Entonces, con esta movilidad social ayuda a incluirlo propiamente en la cuestión integral. Otra de las partes no solamente se va porque eres un grupo marginado, te apoyo. No, también se ve a que tiene que apoyar la banca a los sectores prioritarios. ¿Para qué sirve? Bueno, pues obviamente sirve para poder que este valor agregado que tenemos en ciertos sectores, ejemplo también, como lo es el campo, pues obviamente se pueda dar en un valor agregado y que este valor agregado se quede en México, que es una de las problemáticas que, bueno, muchas de las veces hemos visto. Personas con excelentes ideas y con excelentes proyectos no las puede llevar a cabo porque no tiene financiamiento. Y desgraciadamente ese valor agregado o se pierde porque la gente deja de hacerlo porque pues no tiene la mecánica para hacerlo, o en su defecto pues obviamente se terminan exportando, o es más, hasta nos terminan robando la idea y se la terminan llevando a otro lugar donde sí va a haber la cuestión económica. Y bueno, pues preserva todos estos sectores interesantes. Otra igual muy importante que tiene que ver con la parte del emprendimiento es la parte de la incubación de las nuevas empresas. Toda esta parte de la banca de desarrollo ayuda muchísimo a favorecer la incubación de nuevas empresas. Esto se conoce dentro de esta mecánica. Bueno, nosotros no nos dedicamos a la administración de empresas, pero sí ayudamos a que se constituyan de manera legal. Cuando hablamos de la incubación de nuevas empresas, se conoce como un sector de industria infante. ¿Sí? ¿Por qué infantes? Infantes como si fueran niños, pero no porque sean niños, sino porque son personas que apenas empiezan en el camino de gestionar una empresa, ¿no? De poder incubarla y obviamente de poderla llevar a flote. Pues precisamente la banca de desarrollo es una excelente opción precisamente para poder gestionar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, igual tiene sus lados buenos, ¿no? Por decirlo, dentro de los objetivos que como tal busca. Y otra de las cosas, si se dieron cuenta, bueno, teníamos a Bancomext que nos habla de esta parte del comercio exterior. ¿Por qué? Porque no solamente busca la banca de desarrollo asesorar, prestar y gestionar para que esto se quede en el país, sino que busca que se pueda expandir o se pueda exteriorizar. ¿Qué quiere decir? Que se pueda conectar lo del país, o sea, lo local, con la parte global.
Esto pues obviamente bajo el concepto de globalización, que pues, estamos inmersos en ella desde hace mucho tiempo. Y claramente pues el sector empresarial y la cuestión financiera pues no se podía quedar atrás y pues obviamente ese es uno de sus objetivos importantes. Acá tenemos, bueno, muchos ha tenido claramente también su parte de historia que nosotros, bueno, no vamos a comentar porque pues ya no nos compete tanto, pero pues como todo ha tenido su razón de ser. Toda esta parte de la banca tuvo un papel muy importante durante un momento que fue desde el año 36 hasta el año 70. A ese periodo, a ese lapso de tiempo, se le conocía como el periodo de oro. ¿Por qué? Porque precisamente el crecimiento que había era un crecimiento alto, era un crecimiento del 6%. Ahorita ya vimos que, bueno, se crece el punto y tantos o el 1.2, ¿no? Y cosas así. Y bueno, también se daba mucho en esas temporalidades en el que la tasa de empleo era grandísima. Y obviamente pues esto iba de la mano junto con la parte de la modernización económica, por supuesto, pues si hay una cuestión de empleos, pues va a haber crecimiento económico y se va a modernizar la economía, todo iba, digamos, junto con pegado, ¿no? Sin embargo, ¿qué fue lo que comenzó a pasar? Empezaron a darse un sinfín de problemas. Entre esos, bueno, pues tenemos la parte de la ineficiencia administrativa, que quiere decir que estas personas, estos actores encargados de la parte administrativa, pues no hicieron de manera adecuada su trabajo y ahí se empezó a presentar pues una problemática, ¿no? Y otra de las cuestiones bien importantes, el financiamiento no era un financiamiento integrado. ¿Qué quiere decir? Que no se hablaba de un desarrollo, de una planificación de desarrollo integral. O sea, no importaba tanto el desarrollo de los sectores, de las personas, de las empresas. No, más bien este plan estaba como muy destinado a la parte de la utilización política. Y esto fue una de las problemáticas gravísimas. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros sabemos, desgraciada o afortunadamente, no lo sé, toda la parte política repercute en la cuestión económica, repercute en la cuestión legal y bueno, pues ahí podemos ver diferentes cosas, ¿no? Y siempre ha estado ligado así, pero en ese momento, bueno, se veía de mucho más situación. Ahora, si nos damos cuenta, durante vedas electorales, todo lo que tiene que ver con una cuestión de planes, con una cuestión de financiamientos, no se entrega y no se da porque se puede malinterpretar. Sin en cambio, en esos tiempos sí se veía, pero completamente reiterado, que era con fines políticos. ¿Y cuál fue otra de las fallas donde se empezó a ver esta problemática de la banca, aparte de la ineficiencia, aparte de la cuestión política? Lógicamente, lo que siempre ha quejado a nuestro país, yo creo que en todos los rubros y en todos los estratos, pues la falta de rendición de cuentas. No es otra cosa que la corrupción. Se empezaron a fugar, se empezaron a desviar recursos, se empezaron a mandar a otro lado, de acuerdo, pues obviamente a los intereses que mandataban las partes, ¿no? Y bueno, pues ya vemos que ahora tenemos un poquito más pues de problemas y de desconfianza pues a ese tipo de sectores, ¿no? Si nos ponemos ya en la parte de actualidad, porque bueno, pues indistintamente de lo malo, de lo que ya pasó, bueno, nos importa la cuestión presente. Actualmente, bueno, una de las cuestiones más privilegiadas que se apoyan por parte de la banca en nuestro país tiene que ver con la parte de obras públicas, tiene que ver con la parte de esta conexión, o sea, del apoyo al comercio exterior, cuando ya se tiene un producto, un servicio que ya se busca expandirlo, bueno, pues también tiene mucha parte de privilegio. Y pues obviamente el sector que tiene que ver con la parte de vivienda, muchos apoyos para poder hacer de la vivienda, porque pues obviamente es una de las cuestiones primordiales, yo creo que para todos, ¿no? Y bueno, pues en este caso asimismo lo ve la parte de la banca de desarrollo. Bueno, con eso nosotros estamos terminando la parte de banca de desarrollo. Ya la siguiente sesión vamos a hablar de las sociedades financieras de objeto limitado, que son conocidas como SOFOLES, pero bueno, para no cortar la idea, si no, vamos a tener aquí el detalle. Vamos a checar la parte de su tarea, porque me quedé con esa duda, entonces denme un segundito, voy a aperturar su plataforma, espérenme tantito. A ver, esperen.
Voy a aperturarlas y ahorita les digo en qué semana van a trabajar y qué es lo que van a hacer. Espérenme tantito porque tengo que aperturarla. Ok, a ver, les voy a compartir la plataforma para que lo podamos checar. Miren, acá tenemos, obviamente ya pasamos la cuestión de su, aquí está, de su segunda evaluación. Bueno, recordemos que teníamos obviamente colgando la parte esta. Y vimos en su semana de vacaciones, bueno, hablamos un poquito de la parte del Instituto de Protección con su tarea de educación. Acá tenemos Conducef. En el caso de Conducef, solamente ahí les incorporé la página, solamente tienen la página es única y exclusivamente para que precisamente puedan checar su liga y puedan indagar en ella si en algún momento deciden inscribirse a algún curso o alguna situación. La tarea que van a hacer la van a hacer acá en las instituciones de banca múltiple y banca de desarrollo, que básicamente fue donde profundizamos el día de hoy. ¿Qué es lo que van a hacer en la parte de instituciones de banca múltiple y banca de desarrollo? Solamente lo que les comenté hace un rato. Investigar los 6 bancos que componen la banca de desarrollo, investigar un poquito de cada uno de ellos. Si deciden hacerlo en prosa, les decía, no hay problema, o si quieren hacer un mapa conceptual con el contenido, adelante. Ya nada más la siguiente sesión para cerrar el tema, los retomamos al inicio y bueno, ya nos pasamos con la parte de lo que serían las SOFORES, ¿sale? Pues para que no haya ningún problema, ahorita les agrego, más bien ya la tengo, ya nada más les hago, se las hago visible para que la puedan revisar. ¿Hasta acá tienen alguna duda o tienen alguna pregunta? Nada más serían esas dos, ¿verdad? Exactamente, nada más serían esas dos. Les digo que de Conducef, bueno, ya nada más es por curiosidad lectora y en la parte del tema que vimos el día de hoy de banca, bueno, ahí sí van a tener que investigar acerca de los elementos de la banca de desarrollo, que fueron los 6 que les mencioné hace un rato. Entonces, si no tenemos dudas o si no tenemos preguntas, déjenme, voy por su lista para que ya puedan salir. Listo. A ver, Briones Galicia, Giovanni. Presente. Ok, Fernández Campos, Jesús Ginola. Presente. León de la Vega, Aguilar Arturo. Presente. Ok, Méndez Carmelo Jessica. Presente. Montes Lapaya Guadalupe Estefano. Presente. Ramos Luna Aldair. Presente. Rojas Flores Marvin. Presente. Ok, Romero Corona Esther. Y Salas Teompacal Paola. Perfecto, ok, no tenemos problema de faltas. Nada, les voy a pedir por favor si me pueden aperturar sus cámaras para que podamos tomar la evidencia y ya puedan salir. En lo que aperturan, voy sacando mi cámara.
Ujú. Ok, ya están, ¿verdad? Ahí va. Sí, salió sin ningún problema. Bueno, entonces si no tenemos dudas, pues ya nos estaríamos escuchando y nos estaríamos viendo la siguiente semana, ¿sale? Cuídense mucho y que tengan bonito día. Igualmente, abogada, hasta luego. Abogada, igualmente. Gracias, hasta luego.